Estamos en vivo y en directo, ¿eh? Estamos probando el nuevo CT, el nuevo estudio, por eso pedimos las disculpas correspondientes del caso. Al estar en vivo se nos complica. Silvia Sosa Araujo, diputada provincial. ¿Nos escuchás ahora, Silvia? Buen día. Ahora sí, ¿cómo están? Ahí Buen día. está. Bueno, felicitaciones por este nuevo estudio. Bueno, muchas gracias. Estamos con toda la prueba, ¿viste? Volviendo a estar nuevamente en línea. Y bueno, toda cosa nueva que se adquiere cuesta un poquitito ponerla al día. Digo, es como más o menos una secretaría con rango ministerial, pero mucho más chiquitita, ¿no? Hablando un poquitito de las noticias del día. Hicieron un poco de caso a todo lo que vienen reclamando desde hace casi 3 años, ya Silvia, principalmente lo que tiene que ver con el presupuesto que se gastaba en la Secretaría de Comunicación, por ejemplo, ¿no? Así es, ¿no? Nosotros lo que vemos ahora, si bien fueron distintos reclamos, primero tenemos que recordar que la ley del ministerio es una facultad que tiene el gobernador de la provincia, donde él determina cuál va a ser la conformación de toda su estructura administrativa y, volvemos a decir, es una ley. Desde el comienzo de la gestión de Claudio Poggi jamás mandó una ley de ministerio como corresponde, sino que lo hizo a través de decretos de necesidad y urgencia. Entonces, la primera vez que mandó una modificación fue cuando creó la Secretaría de Vivienda, porque ahí mismo declaró la emergencia habitacional, que era una de las tantas emergencias que no había declarado. Recordemos que desde el inicio de su gestión estamos en emergencia. Él siempre habló de una herencia recibida, que quedó de manifiesto, que la herencia recibida fue muy buena, que la plata estaba. Lo vimos en varias oportunidades con este acuerdo del Tribunal de Cuentas, ¿no? que determinaba que estaba, y ahora habla de que no tiene que mirar el pasado, obviamente porque queda al descubierto de que siempre tuvimos razón y que lo que le faltan son políticas públicas claras. Y en relación a esto de la Secretaría de Comunicación, quisieron tapar un montón de cosas, no pudieron, y evidentemente tuvo que cerrarla de alguna manera, sabiendo que se van a incorporar esas áreas a distintos organismos que van a existir seguramente con los mismos sueldos. Ya vamos a hablar de la forma, digamos, en que se incorpora, porque hay otros organismos que lo tienen. Y mi pregunta sería, como diputada, al cerrar la Secretaría de Comunicación, porque no le sirvió, porque no fue clara, ¿le va a pedir o lo va a denunciar por mal desempeño de las funciones públicas después de 2 años y medio en el cargo y sabiendo que, como bien dijiste, que era altísimo el presupuesto en comunicación y que siempre se ejecutó al 100%, era de las pocas secretarías con rango ministerial que se ejecutaba al 100%? Cuando estudiamos el último presupuesto, y también lo hemos charlado, recordemos que seguridad no se había cumplido el 100%, que salud no se había cumplido el 100%, sobre todo en la parte de prótesis, no sé si recordás. Entonces, bueno, ¿no? Uno se pregunta esto, ¿realmente van a denunciar por mal desempeño de las funciones al no haber cumplido con la modalidad? Bueno, esta es una de las preguntas más interesantes que estás haciendo, Silvia, y es casi retórica la pregunta, ¿no? Es casi decir, bueno, deberían hacerlo, ¿no? Lo lógico sería que se hiciese. Ahora bien, desde el bloque justicialista, del bloque peronista, ¿van a exponer algo en la próxima sesión, el miércoles, si es que les permiten, o van a hacer comunicaciones públicas, aunque sea, para que la gente entienda por qué está bien, a pesar de que el presupuesto va a ir directamente a la Secretaría de Gobernación ahora, ¿no? Así es. Mira, en principio todavía no entra la ley de ministerios a la Cámara, entonces no tenemos conocimiento simplemente de lo que se va anunciando en la página oficial de gobierno, porque tenemos que tomar los medios oficiales para hacer referencia. Por eso sabemos que varias secretarías y varios ministerios se van a disolver, pero no ha entrado el proyecto de ley a la legislatura. Seguramente en el sumario del día de mañana a la tarde puede que ingrese, lo esperábamos la semana pasada con tantos anuncios, pero hasta no tener la ley en las manos no podemos determinar cómo va a ser de alguna manera la distribución, que lo vamos a ver en las competencias, porque siempre hay un artículo que dice que el gobernador puede ir modificando la ley como lo considere. Estamos con la diputada provincial Silvia Sosa Araujo, que ha tenido la gentileza de atendernos, porque bueno, en estos días la gripe está fuerte en todos lados. Moni, mi esposa, mi compañera, estuvo
hasta ayer, pasó su cumpleaños número 50 en cama, por esto de la gripe. Y por ahí, como ex funcionaria de salud, quiero consultarte también respecto de algo que dijo María José Sanglá, tu colega diputada aquí, el tema de la vacunación. ¿Cómo está el tema de la vacunación a nivel provincial? ¿Cómo ves porque también fue un reclamo que se realizó aquí en SDN por parte del bloque justicialista y empezaron a hacer algunas campañas de vacunación también? ¿Cómo está al día de hoy? Bueno, en realidad pasa esto, ¿no? Que nosotros hablamos y inmediatamente empiezan a generar acciones, pero lo que nunca tenemos son datos claros y precisos de lo que hay. Entonces, si vos escuchás cómo defendían el tema de la vacunación en el recinto, hablaban de que ahora hay vacunas que no son obligatorias, entonces no están, o que las tenías que poner antes o después. Y pasa esto, ¿no? De al no tener datos oficiales de lo que realmente está pasando, no podemos manifestar claramente si lo están haciendo o no, salvo lo que hoy vemos, que la comunicación está en la calle, porque es la gente la que nos dice, no hay vacunas, vamos a vacunarnos y no hay vacuna. Vemos cómo se ha generado todo esto de la falta de medicamentos, la falta de profesionales, de que tenés que esperar al otro día para que llegue el traumatólogo porque no hay guardias con traumatólogos si tuviste un accidente durante la noche. Entonces, todo esto se ve reflejado. Y fíjate la incoherencia, ¿no? Porque ellos presentan proyectos de ley haciendo menciones siempre a organismos internacionales, pero se olvidan de nombrar a la ONU, ¿no? Que en las declaraciones de desarrollo sostenible para el 2030, dentro de los 17 objetivos, tenemos salud, que no la vemos, educación, seguridad, tenemos medio ambiente, que fue una de las primeras secretarías que ha eliminado este gobierno, ¿no? Entonces, realmente, cuando quieren hablar de organismos internacionales y de cómo se aplica, vemos que realmente lo hacen simplemente para adornar los distintos proyectos de leyes que ellos van mandando al Ejecutivo, porque no se aplica directamente o no es aplicable a la provincia de San Luis. Bueno, hay varias cuestiones que tienen que ver con el ámbito legislativo. Uno de ellos es el proyecto de la ley de ministerios, que bien decías recién, pero también la modificatoria, ¿no? de la nueva constitución para el ámbito provincial. ¿Qué postura están teniendo? ¿Han tenido acceso al anteproyecto, al proyecto de ley, o todavía no hay nada sobre eso, Sil? Bueno, vamos a repasar lo que vimos el año pasado, si vos te acordás. Sí. Tuvimos una charla donde el año pasado se sacó una ley hablando de la reforma constitucional y armando una comisión que estaba integrada por diputados, por senadores, por distintos organismos y que invitaba, y se podía invitar a otros organismos a que participen de esta reforma. Esa ley se venció, incluso se venció hasta su prórroga, o sea que nunca se puso en funcionamiento y nunca se invitó. El gobernador ahora hace mención el 1 de abril de que va a presentar esta reforma. Sí la ha presentado, pero la ha presentado en el Senado. Nosotros no tenemos, extraoficialmente tenemos el texto, pero no lo tenemos oficialmente, no ha ingresado todavía por diputados, pero lo que estamos viendo, la cantidad de reuniones que tienen los senadores en relación a este proyecto de ley para modificar la Constitución, pero no vemos que inviten a los distintos organismos o que no hagamos una actuación conjunta para que cuando llegue a tratarse podamos todos ya resolver teniendo conocimiento, si no podemos nosotros modificarla, va y viene. Entonces, ese plan que tanto habían hecho el año pasado de invitar a todos para una reforma donde todos los sectores participen, queda en la nada. Evidentemente quieren sacarla con los puntos que ellos manifiestan y textual, porque vemos en la Cámara que cada vez que viene un proyecto del Ejecutivo, los mismos diputados del oficialismo dicen, tiene que salir así porque la manda el Ejecutivo, tiene que salir así. Y no es así, estamos para debatir, para consensuar. Nosotros queremos lo mejor para la provincia de San Luis. Estamos con la diputada provincial Silvia Sosa Araujo hablando de todo lo que tiene que ver con el ámbito legislativo, pero también con el ámbito general, el ámbito privado, el ámbito público de la provincia de San Luis y el ámbito nacional. En el ámbito nacional se empiezan a tejer algunos puentes, ¿no? A armarse algunos puentes en todo lo amplio, en toda la amplitud del peronismo, del justicialismo, de los movimientos justicialistas, en función de crear una alternativa al gobierno nacional, al oficialismo nacional,
y también una alternativa que sea dispar del macrismo, ¿no? Que si bien no es oficialismo, es una parte del oficialismo. En el ámbito provincial hubieron sectores peronistas, algunos todavía parte de la coalición oficialista de gobierno, que hacían una especie de invitación a todo el ámbito peronista, justicialista, para una reunión el 24 de mayo en Toro Negro. ¿Cómo recibiste esta comunicación? ¿Has pensado en participar? ¿Lo van a hablar en el bloque, en el partido? ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, en realidad, como invitación especial, no nos han invitado a participar, por lo menos en mi persona, ¿no? Como diputada provincial. Sí sabemos de la convocatoria a este locro para hablar de todo lo que es el justicialismo, pero nosotros entendemos que si hay que debatir sobre el justicialismo, se debate en el Partido Justicialista. Ujú. Los sectores que están invitando son sectores que pertenecen a otros partidos que se han ido del bloque justicialista. Entonces, la verdad que si hubiese una convocatoria, debería ser desde el partido y en el Partido Justicialista, que es el cual representamos nosotros en nuestras bancas, ¿no? Ujú. Silvia, por último, para poder dejarte descansar también, tenés sesión el miércoles. ¿Cómo ves esta ruptura? Si es una ruptura a tu lectura, lo que está pasando con el ámbito del gobierno provincial, con el Ejecutivo Provincial de esta coalición, que ha empezado a tener, cuando menos, una especie de echados, ¿no? O desvinculados, ¿lo ves así? ¿Cómo lo tomás? ¿Pierde fuerza el gobierno? ¿Cómo lo ven desde el Poder Legislativo y desde el Partido Justicialista? Bueno, si nosotros, cuando uno habla de una coalición y de que se juntan distintos sectores para gobernar, es importante escuchar a los distintos sectores, ¿no? Entonces, si el gobernador Poggi armó una coalición para ser hoy el gobernador de la provincia, debe escuchar a Ujú. quienes la integran, porque evidentemente hubo una molestia desde que empezaron a cuestionar o a criticar la pobreza que hay en San Luis, la falta de presupuesto para el aumento de sueldos de la Ujú. administración. ¿No? Recordemos nosotros de que San Luis es la segunda provincia en tasa de suicidios. San Luis es la Claro. segunda provincia donde la gente no puede llenar el carrito, o sea, es el carrito más caro del país. Entonces, ¿dónde está ese San Luis que nosotros conocemos? Hoy la provincia de San Luis, según los datos del INDEC, la pobreza supera el 30,1%, está por Wow. arriba de la media nacional, que es del 28,2%. Entonces, si no escucha a sus bloques, que de alguna manera yo no creo que haya sido una crítica, sino, che, estoy acá en este consenso con vos, hagamos entre todos algo para que San Luis esté bien, que es lo que queremos nosotros. Entonces, vuelvo a decir, si tenemos una pobreza del 30,1, que la nacional es del 28,2, que el consumo cayó un 5%, que el empleo registrado en la provincia de San Luis cayó un 8%, entonces se está haciendo todo mal. Y bueno, recordemos que Poggi llegó a la gobernación o a los distintos cargos políticos que ha ocupado usando distintas camisetas, digamos, electorales, ¿no? Que lo Ujú. único que le interesa es simplemente el poder y no el bienestar del pueblo de San Luis. Silvia Sosa Araujo, diputada provincial, gracias por has tenido una deferencia importante por cuestiones de salud. Deberías estar en reposo y has tenido la deferencia de poder charlar de este tema. Nos parecía crucial, importante hacerlo en referencia de que el principal reclamo fue por parte de este lugar de la oposición respecto de los presupuestos de secretarías y de la gran cantidad de cargos políticos que hay en el gobierno provincial. Por último, y con esto quiero cerrar, el próximo miércoles habrá sesión televisada en diputados. ¿Cuál va a ser el tema del día? ¿Tienen tema del día? Tengo entendido que prácticamente en las comisiones ni se tratan algunos temas, por lo menos los que me han dicho las fuentes, y que llegan al recinto y casi cocinados los temas. Sí, en principio los temas los tenemos con el sumario del martes a la tarde, donde ingresan distintos proyectos, Ujú. pero uno más o menos va evaluando qué es lo que se va a tratar teniendo en cuenta los distintos despachos que van saliendo la semana anterior. Ujú. Como despacho próximo tenemos una ley de fortalecimiento de la lectura y escritura de la provincia de San Luis, que no es más que una copia de lo Mm. que se venía haciendo del gobierno anterior, porque es como que ahora quieren dejar registrado como marca propia cosas que ya hacía el gobierno anterior con funcionarios que estaban
en los distintos sectores. Pero como vos decís, hay comisiones que no están funcionando. Por ejemplo, la Comisión de Presupuesto todavía no ha emitido ningún despacho. Sabemos que la Comisión de Presupuesto es una de las más importantes que hay. No ha emitido ningún despacho. Las comisiones que se han abierto, cuando se abrió fue para elegir las autoridades que ya estaban electas, porque nos llegaban los mensajes invitándonos, ya disponiendo quiénes eran las autoridades, o para archivar aquellos proyectos que ya están vencidos porque tienen 2 años en la legislatura y que no se han tratado, y que por supuesto son los del bloque nuestro, que los dejan dormir y que se venzan, y que bueno, por supuesto que nosotros los volvemos a presentar. Pero lo que se ha tratado básicamente son proyectos de declaración que no tienen nada que ver con una ley, o sea, tienen la forma de ley, porque son aprobadas por la legislatura, pero que son nada más ni nada menos que declaraciones, como es el caso, por ejemplo, que se declara el 4 de noviembre, el día del docente rural, y simplemente se declara como una fecha que ya se estaba presentando, y cuando en realidad vos lo que tenés que para declarar, para incentivar y motivar esta fecha, decir cómo hacen para llegar a esos lugares que son intransitables, porque sabemos cómo están las rutas, sabemos que no les alcanza el viático, que fue uno de los reclamos que hicieron en su oportunidad y que fueron despedidos estos docentes rurales. Tuvimos la ley también de declarar obligatoria la sala de 3 años inicial, cuando en realidad vos, para declarar obligatoria una norma, tenés que establecer cuáles son las pautas, las sanciones y demás, y simplemente quedó declarada la obligatoriedad cuando la Ley Nacional de Educación establece la universalización de las salas de 3, donde la provincia ya ha creado sala de 3, la sigue creando, es altísimo el porcentaje, y simplemente tenés que ir a buscar a esos chicos para que se integren a la escuela. No es necesario que lo hagas obligatorio, sobre todo cuando en su discurso el 1 de abril el gobernador dice que va a llegar al 100% de las salas de 3 cuando termine su mandato. Y esta obligatoriedad la hace a partir del 2028. Entonces, es como todo raro. Sacan proyectos de ley para aumentar el digesto legislativo, decir que sacamos leyes que en realidad no son trascendentes para el pueblo de San Luis, que es lo que estamos necesitando. Máxime esto, ¿no? Lo de los docentes rurales, cuando quienes reclamaron fueron despedidos, por eso es que entiendo, ustedes se levantaron de la sesión, y en este caso de las salas de 3, preguntarte, ¿crees a tu criterio, con la variación que ha tenido la densidad demográfica y la natalidad en la República Argentina, si es necesario realmente hacer obligatoria una sala de 3, si hay realmente una sociedad, una población de 3 años que amerite tener la obligatoriedad de sala de 3? Nosotros lo manifestamos en el recinto, que no es necesaria, por supuesto que es una decisión del gobernador, pero ¿qué planteaba el oficialismo cuando trataba esta ley, ¿no? Decía que cuando los chicos van a la sala de 3, los padres pueden salir a trabajar, y uno de los cuestionamientos que le hacíamos, ¿dónde van a ir a trabajar? El empleo registrado bajó el 8%, si la pobreza aumentó. Entonces vos obligás a ir a una sala de 3 a chicos que no pueden comprar el guardapolvo, que no pueden tener sus útiles. Entonces, ¿dónde está? Vuelvo a decir, si la universalización permite, y hoy el Estado tiene las salas de 3, vayamos a buscar a esos chicos de las salas de 3 para que puedan asistir a la sala de 3. Evidentemente no van quienes no pueden asistir, porque las posibilidades están abiertas. Silvia, agradecerte nuevamente, y seguramente estaremos siguiendo y reaccionando a la sesión del próximo miércoles. Ojalá se termine y que puedan tocarse temas que son de vital importancia para la ciudadanía, y nuevamente agradecerte por la deferencia de haber atendido en nuestro llamado en situaciones de enfermedad. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, y a disposición como siempre. Muchas gracias. Silvia Sosa Araujo, diputada provincial de la provincia de San Luis, del bloque justicialista, charlando con nosotros respecto de la actualidad, no solo del bloque justicialista, no solo de la Cámara Baja, no solo del Poder Legislativo, no solo del Ejecutivo, sino de la diaria, ¿no? Esto de tener esta imposibilidad de disponer de vacunas cuando se necesita, de este Estado gigantesco que existía, vendiendo un ajuste, haces crecer al Estado para después achicarlo, es como casi demagógico. Nos vamos a ir a la tanda, a la tanda ya llega en instantes nada más Agustín Quevedo para su columna de tecnología. Y a las 12:30 tenemos a Eugenio Casieles, una entrevista a Eugenio Casieles, el diputado nacional, armador de Consolidación Argentina. ¿Hay confirmación de Dante Gebel, chicos? ¿Es cierto esto? ¿Hay confirmación? ¿Sí? Miramos. Bueno, no te puedo decir nada, no soy yo quien lo va a decir. Va a estar Eugenio Casieles charlando con nosotros en un ratito nada más. Tanda, ya regresamos, no te muevas. Esto es En Son de Paz hasta las 13.
decimos la verdad.